Ya. Bueno, ok, Sí, ya. entonces vamos, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar, aquí esta diapositiva, pues bueno, está como título la sangre, pero eso ya lo vimos anteriormente, solamente es para vincular ese tejido que ustedes saben que ya platicamos de él, es un tejido hematopoyético, es un tejido conectivo, especializado, es líquido, ¿verdad? Todas las características ya lo vimos. Y tiene elementos formes, que son las células, y la parte líquida, que es el plasma. Bueno, este tejido hematopoyético, la sangre, está contenido dentro de unos tubos, o sea, tiene que circular dentro de un sistema circulatorio, como dice su nombre. Si lo vemos de manera muy simple, pues es un sistema de tubería. Tiene unos tubos por donde circular y tiene un bombeo, ¿no? Entonces, o sea, necesita ser movida esa sangre, ese fluido tiene que tener dinamismo, o sea, tiene que estar en movimiento. Imagínense ustedes que es como un sistema de bombeo en la casa de agua. Tenemos una cisterna, ¿no? O un tinaco, por ejemplo, que ese sería el corazón, junto con una bomba, que ese es una de las características del corazón, que va a bombear precisamente a través de estos tubos la sangre. Y esos tubos sería el sistema circulatorio, por donde va a viajar, o sea, los vasos sanguíneos. Entonces, es lo que ahorita vamos a ver, ¿sí? Y el sistema circulatorio de manera práctica se puede dividir en dos grandes rubros o en dos tipos de circulaciones. Una que es la circulación pulmonar, como dice su nombre, o sea, la sangre que va del corazón hacia los pulmones, y la circulación sistémica, que es la sangre que va del corazón, que es bombeada, hacia el demás organismo, ¿no? Hacia el sistema, como dice aquí, sistema circulación sistémica. Entonces, de esa manera podemos dividirlo en dos para su estudio, pero sabemos que todo esto trabaja en conjunto. De tal manera que entonces el vínculo de la sangre, ese tejido, es importantísimo hablar con respecto al sistema circulatorio, porque si no, no funciona, o sea, no serviría tener nada la sangre si no tiene por dónde circular y no, si no tiene quien pueda bombearla o hacer que sea dinámica, que esté en movimiento. Y una de las características del sistema circulatorio es precisamente, ¿no?, que es un sistema de transporte. ¿Y qué va a transportar la sangre? Y sabemos que la sangre tiene componentes, entonces los componentes de la sangre son transportados por este sistema circulatorio. Insisto, si no tuviéramos sistema circulatorio, no serviría de nada tener la sangre. Mantiene una funcionalidad óptima de los tejidos precisamente porque ya vimos funciones de la sangre, entonces están vinculados con el sistema circulatorio. Aporta oxígeno, ¿sí? Y vean aquí, bueno, aporta oxígeno, ya vimos, hemos hablado ya de algo de la hematosis, o sea, cuando hay el intercambio gaseoso, ¿sí? A nivel pulmonar, que lo vamos a abordar más adelante, pero vean ustedes, ya también se está involucrando al tubo digestivo, ¿sí? O al sistema digestivo, que lo vamos a abordar más adelante, donde a través de la circulación, ¿sí?, se absorben sustancias de nutrición o nutritivas o nutrientes. Y entonces, ese es otro de las funciones que tiene el sistema circulatorio. Ya lo hemos platicado también, ¿no? Regresa el dióxido de carbono a los pulmones, así como lleva los eritrocitos hacia los tejidos, libera su oxigenación y regresa a los pulmones, ¿de acuerdo? Para poder eliminar el dióxido de carbono que ha captado. Eso también lo vamos a ver a detalle. Tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal. Recuerden que la sangre también por sí misma tiene una temperatura y tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal, pues así mismo el sistema circulatorio, porque contiene la sangre. Y como dice, como hemos mencionado, como es un sistema de transporte, pues distribuye diferentes sustancias, entre ellas hormonas, pero pues todo lo que tenga la sangre, electrolitos, células, proteínas, agua, todo lo que lleva la sangre. Entonces, por ende, muchas de las funciones que ya vimos en la sangre están vinculadas con el sistema circulatorio. Muy bien, ahora, ese sistema de tubos, ¿no?, de circuitos, por eso tiene ese nombre de circulatorio, que tiene que circular, ¿sí?
Como lo comenté, podemos dividirlo en dos tipos de circulación. La circulación menor o pulmonar se llama así porque es más pequeña con respecto al recorrido que debe de realizar la circulación sistémica, que es la circulación mayor. Para eso está este esquema, para que podamos diferenciar. Aquí tenemos al corazón, lo que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Sus cuatro cavidades, ¿no? Dos aurículas, una derecha, otra izquierda, y dos ventrículos. Aquí está el ventrículo derecho y aquí está el ventrículo izquierdo. Eso también lo vamos a ver con detalle. La idea aquí es que en esta imagen ustedes puedan diferenciar la circulación menor o pulmonar que va aquí. ¿Sí? Esa es la aurícula derecha y ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a expulsar, va a eyectar la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Aquí está un lecho capilar que estaría representándonos el intercambio gaseoso con los alvéolos de nuestros pulmones, de nuestro parénquima pulmonar. Y una vez que aquí se va el intercambio gaseoso, esa hematosis, recordemos que la sangre que entonces va de los pulmones ahora hacia la aurícula del lado izquierdo, ¿sí? Hasta aquí, es la circulación pulmonar, ¿de acuerdo? Y ya regresa esa sangre una vez que acabó la hematosis con mayor saturación de oxígeno con respecto a la que llegó, ¿sí? Entonces, esa es la circulación pulmonar o circulación menor. Esa sangre que llegó aquí a la aurícula pasa al ventrículo del lado izquierdo. Y el ventrículo del lado izquierdo va a eyectar o va a expulsar a la sangre a través de esta arteria que se llama aorta, aquí está el cabello de la aorta, hacia todo el sistema, ¿no? Como sigue aquí, mire, todo esto es ya el cuerpo, todo el sistema. Una de las características de esta circulación mayor o sistémica es que los vasos sanguíneos van haciéndose cada vez más pequeños conforme van avanzando. Entonces la aorta es un vaso sanguíneo muy importante y grande. Después va haciendo en su diámetro más pequeña y vamos a tener arterias, ¿sí? Ya que van hacia otros órganos. Y después se hace más pequeño y obtenemos arteriolas, ¿de acuerdo? Este diámetro más pequeño son arteriolas. Y después ven aquí capilares. ¿De acuerdo? Capilares que siguen siendo de tipo arterial porque llevan sangre oxigenada o con mayor saturación de oxígeno. Y estos lechos capilares que ustedes ven aquí, ¿sí? Son similares a los que están acá a nivel pulmonar, ¿sí? En los alvéolos. Solo que aquí se está representando a los tejidos. Aquí es cualquier célula tisular. Sí, puede ser cerebro, puede ser corazón, perdón, sí, las mismas células del corazón, riñones, ¿no? Cualquier célula muscular. O sea, estos son lechos capilares donde se lleva a cabo el intercambio también ya de gases, o sea, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, proteínas, todo lo que tiene que ver en ese aspecto, con las células que lo requieren aquí en el lecho capilar. Y entonces de ir de mayor diámetro este vaso sanguíneo, ¿sí? A menor diámetro conforme va avanzando y penetrando a los tejidos hasta llegar al lecho capilar, ahora va a suceder lo contrario. Esas capilares que son de tipo arterial, ustedes pueden diferenciar con un color más claro en la sangre, ya lo hemos platicado, se anastomosan, continúan su trayecto y ahora son capilares de tipo venoso. Están recogiendo ahora o recibiendo el material, por decirlo así, para identificarlo, de desecho que ya utilizaron nuestras células. Y entonces viene el retorno de tipo venoso o la circulación venosa y seguimos dentro de la circulación sistémica, la circulación mayor. Y esto se lleva a cabo a través de venas, ¿sí? Entonces, bueno, serían capilares venosos, ajá. Después serían vénulas, que sería el equivalente a las arteriolas, ¿de acuerdo? Pero ese es ya el sistema venoso. Y después vienen las venas ya de gran calibre, como la vena cava inferior, ¿sí? Que llega a la aurícula del lado derecho, y la vena cava superior, ¿no? Que obtiene toda la sangre venosa del tronco, a nivel central, ¿no? En el encéfalo.
y entonces llega a la aurícula del lado derecho. Cuando llega esta sangre a la aurícula del lado derecho, la sangre pasa al ventrículo igual del lado derecho y el ventrículo del lado derecho se contrae para inyectar o expulsar la sangre a través otra vez de las arterias pulmonares hacia el parénquima pulmonar para que se lleve a cabo aquí la hematosis. Entonces, hasta aquí, hasta la aurícula del lado derecho, a donde llega la vena cava superior y la inferior, ¿sí? Es la circulación sistémica, ¿sí? De la que salió desde aquí, desde el ventrículo del lado izquierdo, por la aorta, grandes vasos que son arterias, arteriolas, capilares, ¿sí? Aquí es el lecho capilar, esos capilares son arteriales, ahora son capilares venosos, vénulas, ¿sí? Grandes vasos como la vena cava inferior, vena cava superior, y así nos seguimos en ese circuito. Y el corazón está bombeando, es como una bomba. Le llega sangre y la expulsa, le llega la sangre y la expulsa. No, nunca está en reposo. Si llega a entrar en reposo nuestro corazón, que pare, estamos en problemas, ¿no? Siempre está trabajando. Y por ende los vasos sanguíneos también, ¿de acuerdo? Entonces, esta imagen ya, bueno, también tiene aquí algunos valores. Esto ya lo hemos platicado porque es el contenido de sangre que tienen cada uno de estos vasos sanguíneos con respecto a al volumen sanguíneo. De todo el volumen sanguíneo, toda la sangre que tenemos, el 7% se encuentra en el corazón, no se queda con ella, la está bombeando, le llega y bombea, le llega y bombea. ¿Sí? Las arterias, el 13%, en los capilares el 7%, y recuerden que la mayor cantidad de sangre del volumen sanguíneo se encuentra en el sistema venoso, vean, vénulas, ¿de acuerdo? Y las venas, el 64% de todo el volumen sanguíneo. Entonces, ahí es donde más se encuentra la sangre, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, doctor. Perfecto, entonces ya saben, circulación menor, ¿de dónde a dónde es? Que es igual a circulación pulmonar, y circulación mayor, ¿de a dónde va? ¿De acuerdo? Y que es la circulación sistémica. Y las dos están interactuando a través del bombeo que lleva a cabo nuestro corazón. Ahora, aquí en este cuadro pues podemos ver algunas de las características de los vasos sanguíneos para que lo vayamos diferenciando, ¿no? Ya vimos que las arterias, los grandes vasos sanguíneos como la aorta y otras arterias importantes, tienen una pared vascular fuerte, ¿sí? Tienen un tejido elástico. ¿Por qué se imaginan ustedes que la aorta y las grandes arterias tienen que tener una pared vascular fuerte y un tejido elástico? Qué se imaginan con eso? ¿Por qué y para qué? Para aguantar la presión Para sanguínea. aguantar. Exacto, sí, muy bien, exacto. El corazón cuando inyecta la sangre lo hace con fuerza. Recuerden la presión arterial. O sea, inyecta la sangre, vamos a poner en promedio, de 120 milímetros de mercurio. O sea, es con fuerza. La aorta tiene que resistir ese impacto, por decirlo así. Entonces tiene que tener una pared vascular fuerte y un tejido elástico. Lo que hace el tejido elástico es que tenga cierto grado de respuesta a esa distensión de las paredes. Se distiende la pared porque está recibiendo la sangre, o sea, tiene esa capacidad de elasticidad. Y recuerden ustedes, si ustedes agarran una liga y la estiran y la sueltan, regresa a su estado original. Lo mismo es con las arterias, grandes vasos. Se distienden, se abre su tejido y en automático existe una respuesta del tejido muscular liso que ya vimos, ¿sí? Ya hicimos una introducción al tejido muscular liso para que se contraiga. Y entonces esta capacidad de elasticidad y de contracción en respuesta a ese estímulo de elasticidad genera que circule la sangre, que no se quede estática. Esta misma contracción de la arteria, que es automático, porque tiene sensores al estiramiento, se contrae y expulsa la sangre. Y eso genera que avance nuestra sangre, que no se quede ahí estática. ¿De acuerdo? No pierdan de vista esto, porque eso es muy importante cuando vean fisiopatología, qué alteraciones puede haber a ese nivel. Entonces hay que comprender por qué histológicamente están compuestos
de esa manera los vasos sanguíneos, que lo vamos a ver dentro de diapositiva. Y una característica es que estos vasos sanguíneos se hacen más pequeños conforme van avanzando en su trayecto, en su camino. Y de arterias, ahora tenemos arteriolas, ¿de acuerdo? Las arteriolas tienen también pared de músculo liso, ¿de acuerdo? Tienen una capacidad de contracción y relajación, así como lo hemos mencionado también, pero tiene una característica, a este nivel es donde se lleva a cabo la resistencia al flujo. Es decir, imagínense ustedes que tienen un sistema de riego, o bueno, una llave de agua. Tiene un sistema donde está conectada esa agua, esa tubería a un tinaco con un bombeo, ¿no? Que es en nuestro corazón. Entonces la bomba está generando que circule el agua y nosotros tenemos nuestra llave, ¿sí? Nuestra llave de paso de agua. Si yo abro toda la llave, va a salir, el flujo va a ser mayor, va a pasar más cantidad de agua a través de esa apertura de esa llave. Si yo la cierro y quiero regular el flujo y que caiga menos agua, porque no necesito tanta, necesito poquita, entonces cierro esa válvula y cae el flujo que yo quiero, ¿de acuerdo? Más o menos así funcionan las arteriolas, regulan ese flujo de acuerdo a su contracción. Y ahí es donde se lleva a cabo la resistencia al flujo. A mayor contracción de las arteriolas, de esas válvulas que yo les estoy comentando, ¿de acuerdo? Mayor resistencia al flujo, ¿sí? A menor contracción, menor resistencia al flujo, ¿de acuerdo? ¿Sí me pudieron seguir en eso? Sí, sí, doctor. Entonces, perfecto, no lo pierdo de vista. Exacto, gracias. ¿Dónde se lleva la resistencia al flujo por la contracción y relajación de la pared de músculo liso de mis vasos sanguíneos? En las arteriolas. Ellas manejan la resistencia al flujo, dependiendo de las necesidades de mi cuerpo. Y de tal manera que las arterias y las arteriolas se consideran vasos de resistencia. Ya platicamos por qué son vasos de resistencia. Tienen que resistir el impacto del bombeo de la sangre y el paso de la misma sangre cuando mis arterias grandes se contraen por esa distensión. Entonces tienen que resistir, no se quedan con la sangre, generan que sigan su flujo, ¿de acuerdo? Pero hay válvulas que regulan eso, que son las arteriolas, a través de su vaso, de su pared de músculo liso. Después de eso ya vimos que la arteriola se convierte en un vaso más pequeño y ahora se llaman capilares. Y una de las características de los capilares es que hay fenestras, tiene poros capilares como está aquí, ¿sí? Fenestras. Las arteriolas y las arterias no tienen poros capilares, no tiene fenestras. Imagínense si mi arteria aorta tuviera fenestras, ¿qué pasaría? Pues no generaría. Sí, ¿no? Hay una fuga ahí de líquido, ¿no? Se sale la sangre, imagínense, nos vamos a encharcar, nos vamos a morir, ¿no? Hay fuga, hay pérdida de líquido, y entonces ahí no se requiere que exista un intercambio de líquidos, de nutrientes, nada. Donde se requiere el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas y todo esto, es aquí en los capilares, en los lechos capilares que están diseñados para eso. Tienen filtros, tienen poros, para eso está diseñado este lecho capilar. Antes no debe de haber, si no tendríamos problemas de fuga de sus líquidos y alteraciones. Y ya, bueno, pues como platicamos, después se sigue este trayecto de ese mismo vaso sanguíneo, pero histológicamente cambia su estructura histológica, va teniendo una transición en su tejido. Y entonces de capilares, sí, que ya vimos que son capilares arteriales, ahora son capilares venosos, después vénulas, que se van haciendo más grandes en el diámetro, y luego venas, ¿no? Ya más grandes ese diámetro. Entonces, a partir de las vénulas es son los vasos sanguíneos que recogen sangre, ¿no? De los capilares. Están recibiendo la sangre, que incluso sigue siendo, es a través del bombeo, sigue circulando la sangre, hasta llegar a las venas y de las venas pues llega al corazón, ¿no? Como lo vimos en el esquema anterior. Y esos son vasos de capacitancia, o sea, tienen una pared, una adventicia, la parte externa, ¿sí? Fuerte,
y tienen que tener capacidad de retener la sangre. Ahorita lo vamos a ver, ya vimos que más del 60% del volumen sanguíneo se encuentra aquí en el sistema venoso. Entonces, el sistema venoso, las vénulas y las venas son vasos de capacitancia. Las arterias y las arteriolas son vasos de resistencia, ¿sí? Esta es la diferencia, ¿sí? Aparte de lo histológico, que ahorita lo vamos a abordar y lo vamos a ver, y sus funciones, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente. Entonces, aquí tienen la imagen. Tenemos a nuestro lecho capilar, aquí está. Aquí hay una célula alrededor, dos células, miles de células aquí alrededor para llevar a cabo el intercambio gaseoso de nutrientes y sustancias. Y aquí viene, por ejemplo, ya viene la dirección del flujo, ¿no? Ya vimos, es una arteria, luego arteriola y luego capilar. Bien, la arteria es un vaso sanguíneo, ya vimos de resistencia, ¿de acuerdo? Quizá cómo está su estructura, su tejido conectivo es grueso, ¿sí? Tiene que tener elasticidad y resistencia. Tiene una gran capa de músculo liso, como estamos viendo en la imagen. Y aquí hay otra, aquí está histológicamente lo que les comentaba. Vean, la cantidad de músculo que tiene este vaso sanguíneo, ¿sí? Y esa es una arteria, por ejemplo, como la aorta u otras arterias que van a entrar a nuestros órganos que son importantes, que son de gran tamaño. Y entonces tienen que tener una capa muscular gruesa, fuerte. ¿Sí? Aquí ese es el endotelio, recuerden que es el equivalente al epitelio de los tejidos, pero como este es un vaso sanguíneo, como es un tubo, está por dentro. Entonces se llama endotelio, endo dentro, ¿sí? Tejido dentro de mi vaso sanguíneo, muy importante, se considera incluso como un órgano ya este endotelio por todas las funciones. Eso, por ejemplo, lo abordamos en hemostasia. Cuando se lesiona el endotelio, todo lo que pasa. La capa adventicia, que también es muy resistente y le da la elasticidad. Ya una arteria, por ejemplo, una muscular que es de menor calibre, sigue teniendo su capa muscular, como ven aquí, la túnica media, como se le conoce. La túnica íntima es el endotelio, ¿de acuerdo? Pero es ya de menor grosor, ya es más pequeño, ¿sí? Va disminuyendo. Y su túnica, su adventicia, ¿sí? Ese tejido conectivo que lo rodea también es de mayor cantidad, o sea, sigue siendo un vaso de resistencia. Ahora, ya cuando se hace más pequeño, lo que yo les comentaba, la arteriola, vean la histología de la arteriola, casi es puro músculo, vean, es más pequeño, obviamente la pared, pero es básicamente fibra muscular lisa, ¿sí? Músculo liso, ya vimos los diferentes tipos de músculo, y aquí lo que tienen nuestros vasos sanguíneos son músculo liso. El músculo liso es muy complejo, más que el esquelético, como lo vimos, porque va a depender del órgano que esté recubriendo o del órgano que componga este músculo liso. Aquí vamos a abordar el músculo liso del sistema circulatorio, no lo pierdan de vista, porque tenemos músculo liso en tubo digestivo, que lo vamos a ver, ¿sí? Tenemos músculo liso en vejiga, en varias partes. Entonces va a depender, en los bronquios también tenemos este músculo liso. Entonces va a depender del órgano, la función y la estimulación también es diferente dependiendo del órgano donde se encuentre ese músculo liso, pero sigue siendo músculo liso. Ahora bien, aquí hablando de la arteriola, es la válvula que yo les comento. Las arteriolas, por su contracción y relajación, van a estar controlando la resistencia al flujo, ¿sí? La cantidad de líquido que va a estar pasando por aquí. Bien, ahora, ya una vez que está la arteriola, aquí está bien la arteria, arteriola, vienen los capilares. Y aquí está un capilar, ¿sí? Es lo más pequeño, ¿no? Aquí nada más es precisamente una célula, o sea, es prácticamente endotelio. Pero aquí hay un error, ya lo percibieron o lo pueden identificar, porque nos están representando aquí el capilar, pero ¿qué le falta a este capilar? Las fenestras. Las fenestras. Exacto. Le faltan esos huecos, esas fenestras, esos poros para que se lleve a cabo el intercambio de nutrientes y sustancias aquí en el lecho capilar. ¿De acuerdo? Muy bien, eso te lo abordamos. Ahora,
Y en el regreso sanguíneo, aquí está, esto es arterial y esto de color azul es venoso. Entonces tenemos capilares venosos, luego viene la vénula, que es más, va aumentando su tamaño, después viene la vena. Y la vena tiene esa característica. Vean la cantidad de músculo liso que tiene, bien poquito, mira, ¿la vieron? Aquí está, muy leve con respecto, fíjense aquí a la aorta, por ejemplo, no sé, con la arteriola todavía tiene más, tiene muy poquito, tiene más tejido conectivo, ¿sí? Porque es un vaso de capacitancia, ¿sí? Algo que va a contener algo. Y tiene una característica que no tienen las arterias o el sistema arterial, que son estas válvulas que están aquí, que son las válvulas que tienen un aspecto, ¿cómo les? ¿Han visto los nidos de las golondrinas o los nidos de los pajaritos que hacen así en el rincón, en las paredes? ¿Sí han visto cómo son? Como unas canastillas. Sí, Exacto, muy bien. Así son esas valvas, ¿sí? O mejor dicho, bueno, son valvas, son 2 o 3 valvas que tienen ese aspecto como si fueran los nidos de golondrina, que son como unas cazuelitas, ¿sí? Bueno, son 2 o 3, y entonces esas 2 o 3 ya generan una valva como tal, o sea, son válvulas que en conjunto forman valvas. Así como tienen esa forma es precisamente porque ahí van a contener sangre. Ahorita lo vamos a ver en un video para que les quede más claro, pero estas valvas o estas válvulas son importantísimas precisamente para el retorno venoso, porque si ustedes se dan cuenta, perdón, hay muy poco músculo liso para que genere contracción. Y entonces aquí la sangre que está en las venas está luchando incluso cuando estamos de pie contra la fuerza de gravedad. Entonces requiere precisamente de otras situaciones fisiológicas para que esta sangre no se quede estancada y regrese al corazón. Y ahí nosotros ocupamos al sistema muscular esquelético. Todos estos vasos sanguíneos, todo el sistema circulatorio venoso que hay, circulatorio venoso profundo y superficial, bueno, sobre todo el profundo, viaja entre los músculos. Entonces requiere de la contracción muscular, ¿sí? Para que entonces, si pasa un vaso sanguíneo, va hacia arriba. Imagínense ustedes los gastrocnemios, nuestros gemelos, nuestros chamorros. Ahí va un vaso sanguíneo, ¿no? Vamos a poner la safena. Y va, bueno, que la safena está más arriba, pero viene desde abajo, ¿de acuerdo? Y pasa en medio de los músculos, ese tubo. Mi músculo cuando se contrae genera una presión sobre las paredes de mi vena, de mi vaso sanguíneo, de mi sistema venoso. Genera una contracción sobre sus paredes y disminuye su diámetro, como si lo estuviera exprimiendo o como si estuviera apretando, y eso genera entonces esta contracción muscular, que exista un retorno venoso adecuado. Por eso es importante el movimiento, ¿de acuerdo? La contracción muscular. Adelante, Edson. nada más quería comentar que eh, bueno, ahora, bueno, ya sabía un poco sobre lo que acabo de explicar, pero como yo he practicado varios deportes, eh, uno de ellos, pues igual el gimnasio, el atletismo, y se me habían comentado y sí sabía de que ese, lo que comúnmente conocemos como chamorro, es muy importante porque hace que el flujo vaya con fuerza hacia arriba. Entonces, por Exacto. eso tenemos que entrenar o trabajar. Así Nada más, es. Rafi. ¿Saben? Sí, no, tienen mucha razón. Así debe ser. Todos los músculos, sobre todo los miembros inferiores, ¿sí? La contracción de esos músculos genera que la sangre suba, ¿no? Desde la parte inferior hacia la superior para que llegue al corazón. Por eso es importante que tengamos movimiento, por eso es importante la caminata, ¿no? Por eso es importante el ejercicio, como acaba de decir Edson. Entonces, el trabajar la contracción y relajación muscular funciona como un bombeo, porque el corazón sí tiene ese poder de contracción y relajación, pero conforme avanza la circulación, conforme avanza la sangre, disminuye la presión dentro de ese vaso sanguíneo.
va disminuyendo la fuerza con que avanza la sangre, entonces el retorno venoso o el retorno de la sangre al corazón se dificulta. Ahí requerimos de la contracción muscular del músculo esquelético, ¿sí? Entonces vean la importancia y la relación de músculo esquelético, circulación, ¿no? Músculo liso, circulación, todo tiene que ver. Nuestro pelo, el último pelo que tengamos en la cabeza tiene relación con mi dedo pequeño del pie derecho, ¿sí? O sea, todo el cuerpo está relacionado entre sí, no existe o no podemos segmentar al organismo. Aquí lo vemos de manera separada para su comprensión, pero todo está involucrado y entonces vean las interacciones que hay entre diferentes órganos y sistemas. Aquí ya mencionamos sistema circulatorio, pues obviamente la sangre, lo que vamos a ver de fisiología respiratoria, estamos hablando de músculo, estamos hablando también del lecho capilar, que ahorita lo vamos a abordar, y hablamos sistema digestivo, que ahí se va a absorber nutrientes, entonces vean toda la relación que existe entre sí con el organismo. El organismo trabaja en armonía y en relación con todos los aparatos, sistemas, como si fuera una unidad. Recuerden que nosotros somos una unidad biológica, psicológica y social. Todo tiene que ver. ¿De acuerdo? Sí, adelante, Ernesto. Entonces, prácticamente cuando un paciente tiene venas varicosas, pues podría decirse que las válvulas son tan Exacto. dañadas. Sí, tenemos que ver la causa y una de ellas, por lo general, son las válvulas que están dañadas. Ahorita lo vamos a ver en un video, cómo funciona esto para que lo podamos comprender. Y por eso es importante el movimiento muscular, en algunas personas elevar las piernas o los pies o los miembros pélvicos para ayudar al retorno venoso por gravedad. ¿Sí? La misma función tienen, por ejemplo, las medias elásticas de compresión, ¿de acuerdo? Entonces vean lo que también algunas aplicaciones en medicina están basadas en el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Esas medias elásticas precisamente tienen como si fuera la función de la musculatura, de relajarse y contraerse. Entonces nosotros cuando tenemos una media elástica, está haciendo una compresión y con el movimiento de con la caminata generamos que exista cierta distensión de esas medias elásticas y luego la contracción. Entonces nos ayuda al bombeo, pero eso tiene mucho que ver precisamente, como dice Ernesto, con las válvulas, ¿no? Son varios factores, pero uno de ellos sí tiene que ver con estas válvulas que ahorita vamos a comentar. Ok, bueno, creo que ahí va quedando claro, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. Sí. bueno. Muy bien, vamos a regresarnos un poquito a la arteriola, que es, como les digo, ese sistema de válvulas, ¿no? Que van a contraerse y a relajarse para generar mayor o menor resistencia al flujo, a lo que viene la sangre, ¿no? Que sigue un camino a través del bombeo del corazón. Y como les digo, ya abordamos un poquito de contracción, eso nos sirve ya como referente, ya hablamos de la contracción, cómo se lleva en el músculo liso en cierta parte, pero resulta que hay otros mecanismos por el cual puede haber contracción del músculo liso. Entonces, ¿qué vamos a recordar de esta imagen? Porque está así como que, híjole, mucha información. Pero vean, recuerden que el músculo liso tiene una forma de uso, es una célula alargada, ¿sí? Como lo ven acá en la arteria, porque van a generar que se desplace una célula sobre de otra, ya que se los comenté. Les puse el ejemplo, ¿no? De ese juguetito que en mis tiempos metías el dedo a un como embudo, ¿no? Como un forro, como un tubo de un tejido muy especial que es con lo que hacen los petates. Y entonces con unas tiras se jalaba y te apretaba el dedo y ya no podías escapar, ¿no? Así, entonces recuerden que así se contrae el músculo liso, se desliza una fibra sobre otra. Entonces tiene la forma de uso, está alargada, ¿de acuerdo? Y recuerden que tenemos botones aquí neuronales, o sea, neuronas que traen algún neurotransmisor. La vez pasada mencioné algo de una neurona, ¿sí? Que traía a otro neurotransmisor que es la acetilcolina. Eso lo vimos con el músculo esquelético y lo vamos a ver con el músculo cardíaco. Cuando veamos sistema respiratorio también vamos a hablar de ella, ¿de acuerdo? No lo pierdan de vista.
Aquí, para fines prácticos, vamos a hablar de la noradrenalina. La noradrenalina a este nivel de sistema circulatorio, de músculo liso circulatorio, lo sigo repitiendo para que no lo pierdan de vista, va a generar contracción, ¿de acuerdo? Contracción de la musculatura lisa. Entonces, ¿cómo lo va a generar? A través de receptores alfa 1. Los receptores alfa 1 están ligados a proteínas G de membrana y entonces se genera toda una señalización para que el retículo sarcoplásmico, ¿sí? O que es el equivalente al endoplásmico en una célula. Recuerden que se llama sarco porque estamos a nivel del tejido muscular. Libere calcio y ustedes ya saben para qué se ocupa el calcio. Y también esta reacción de proteínas G de membrana a través del de inositol trifosfato. Cuando escuchen fosfato es porque es algo que va a generar energía. Y entonces también provoca que los canales de calcio que están en la membrana de mi musculatura lisa sean permeables para el calcio extracelular. Entra el calcio, ya sabemos para qué queremos calcio. Esto lo abordamos en la plática de músculo liso. A través de la calmodulina va a generar que la sinasa de la cadena ligera de miosina, recuerden que era como un candado, ¿sí? La calmodulina con el calcio desbloquean ese candado, lo abren y entonces la cabeza de miosina queda libre para que se junte o haga contacto con la actina y venga la contracción, ¿de acuerdo? Eso ya lo vimos. Entonces, a través de la noradrenalina, estimulando al receptor alfa 1, viene la contracción, porque se genera por la liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico y la entrada de calcio extracelular al medio intracelular por acción de las proteínas G que fueron activadas cuando se estimuló al receptor alfa 1 por la noradrenalina. ¿De acuerdo? Y no perdemos de vista que está la acetilcolina. La acetilcolina va a generar contracción de la musculatura lisa, o sea, también al músculo liso, pero de los bronquios, o sea, en otro sistema, en otro aparato. Genera contracción muscular de la musculatura lisa, valga la redundancia, pero es otro neurotransmisor porque depende mucho del receptor, ¿sí? Entonces, ahorita para concentrarnos aquí, pero se los comento, para que ustedes tengan en mente que depende del receptor y depende del órgano, es la contracción la que se va a llevar a cabo. No es lo mismo para todo el cuerpo, sobre todo cuando se trata de músculo liso, que es muy complejo. Entonces, vean, ya se llevó a cabo la contracción, ¿de acuerdo? Ahora, la misma noradrenalina, si estimula al receptor alfa 2, aquí está, ¿de acuerdo? Va a generar una relajación muscular, o sea, es otra vía. Si estimula el alfa 1, contracción. Si estimula el alfa 2, relajación. Entonces, bueno, para no generarnos conflicto, concéntrense aquí en el alfa 1. Eso es lo que va a generar contracción. Ahora, existen otras vías para generar contracción de la musculatura lisa de mi vaso sanguíneo, que es a través de algunas sustancias que se conoce como endotelina, ¿sí? Y prostaglandinas. Entonces, esta es mi célula endotelial, ¿sí? Recuerden que el endotelio es este que está aquí, miren, y lo vimos en hemostasia. Si se lesiona el endotelio, todo lo que pasa libera muchas sustancias. Para cuestión de hemostasia, ya lo vimos. Pero recuerden que si este endotelio genera endotelina porque se lesiona y libera prostaglandinas también por lesión, va a estimular a sus receptores porque la musculatura o esta célula muscular lisa tiene receptores para endotelina y prostaglandina E2 y entonces va a generar por esta vía que las proteínas G de membrana se estimulen y liberen el calcio del retículo sarcoplásmico y la entrada de calcio extracelular.
por la permeabilidad de este canal de calcio en la membrana. Entonces, cualquier lesión aquí en la célula endotelial puede provocarme contracción de la musculatura lisa. ¿Dónde existe lesión de mi célula endotelial? Cuando tenemos alteraciones, por ejemplo, como diabetes mellitus, obesidad, ¿de acuerdo? O cualquier otra infección que pueda generarme alteraciones en la célula endotelial, como por ejemplo por coronavirus, ¿de acuerdo? O sea, son diferentes vías, hay muchas vías que nos pueden provocar esto. Por eso es que también los problemas de hipertensión arterial son difíciles de controlar en un momento dado, o no existe por hasta ahora un fármaco que me cubra todas estas vías, porque también está la vía, ya lo vamos a ver más adelante, que se genera a través ay, se me fue el nombre, no puede ser, de la angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, que esa es otra vía, eso lo vamos a ver más adelante. Otra vía que se llama renina, angiotensina, aldosterona, que te provoca también contracción de la musculatura lisa de mis arterioles. ¿De acuerdo? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Ok. Sí, Perfecto. Espero ser claro y porque eso sí es medio complicado, pero que esté quedando puntos así muy claros, ¿no? Ok, ahora, ¿cómo se va? Bueno, aquí este esquema espero lo puedan ver bien, yo lo veo un poquito borroso, pero básicamente es lo contrario, ¿no? La relajación de la musculatura lisa. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la relajación? Ya saben, ¿no? La parte esencial es que el calcio regrese de donde salió, que regrese al retículo sarcoplásmico, que el calcio que entró a mi célula, pues salga de mi célula, que se vaya del medio intracelular al extracelular, ¿sí? Eso es lo básico, es lo que tiene que suceder para la relajación, ¿sí? Para eso hay diferentes mecanismos. Y en el caso de la musculatura lisa hay varios, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver de los más significativos. Hablamos que entonces nuestras células lisas, musculatura lisa a este nivel, existe una estimulación del sistema nervioso, ¿no? Aquí está, miren, la vía adrenérgica, o sea, mi botón neural o neuronal de una neurona adrenérgica, ¿de acuerdo? Pero fíjense bien, aquí tenemos otra que es el sistema colinérgico, o sea, que contiene acetilcolina, el otro sistema nervioso. Recuerden que este del adrenérgico es sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Voy a regresar un ratito. Esto es sistema nervioso simpático, su neurotransmisor es la adrenalina o noradrenalina, y el otro es el parasimpático, aquí está, que es la acetilcolina. ¿Sí? Es una neurona colinérgica porque tiene acetilcolina, sistema nervioso parasimpático. Entonces les decía, para que este calcio que estoy señalando aquí, ¿sí? Que generó la contracción, pues debe separarse ahora de la cabeza de miocina, ¿no? Ya les dije que abrió ese candado, ahora tiene que cerrar ese candado para que ya no exista contracción. Mi cabeza de miocina ya no entra en contacto con la actina. Entonces el calcio tiene que regresar y regresa al retículo endoplásmico o sarcoplásmico, como les comenté, y sale de la célula. Y esto lo hace a través de esta estimulación. La acetilcolina, ¿sí? Otra vez, miren, estimula la célula endotelial. Aquí está mi endotelio, están pegadito mi endotelio con la musculatura lisa. Por eso es que el endotelio se considera a uno y a un órgano, tiene muchísimas funciones, se van descubriendo cada vez más. Y entonces mi célula endotelial, y aquí está, cuando es estimulada por este receptor que tengo para la acetilcolina, va por diferentes procesos bioquímicos, se va a producir óxido nítrico, que ustedes ya lo han escuchado, ¿sí? Este óxido nítrico va a generar por una vía de la guanil ciclasa, o sea, es otra vía que está aquí a nivel de la membrana de musculatura lisa, la producción de GMP cíclico. Y recuerden que todo esto es energía, ¿eh? El guanosil monofosfato, ¿sí? Va a generar que el calcio, ¿sí? Regrese a donde está originalmente.
Entonces va al retículo endoplásmico, sale de la célula, bueno, aquí está también, aquí está saliendo a través de diferentes receptores y provoca que mi célula se relaje. ¿Sí? Es una vía compleja, pero ¿cuáles son los puntos que yo debo de tomar en cuenta? Bueno, acetilcolina estimula la célula endotelial, la célula endotelial produce óxido nítrico y el óxido nítrico genera que el calcio regrese al sitio de donde salió o de donde provino a través de esta ruta del GMP, ¿sí? Es lo que debemos tomar en cuenta y eso va a generar una relajación muscular, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, No, doctor. doctor, todo bien. Ok, perfecto. Entonces sí, músculo liso es complejo, ¿eh? Pero mientras abordemos de esta manera, lo más puntual, no tenemos problema, ¿de acuerdo? Ok, bueno, ahora ya vimos, ya hablamos de músculo liso a nivel de bueno, en este caso abordamos más la arteriola, que es la que se contrae, se relaja y nos genera contracción, digo, resistencia al flujo, y a través de qué mecanismos, ¿no? Bien, ahora vamos a concentrarnos aquí en el lecho capilar. La imagen que ustedes están viendo es un lecho capilar. Aquí está el extremo arterial, ¿sí? Perfecto, aquí un vaso sanguíneo grande, después mediano, ¿sí? Después vean la arteriola. Si ustedes se dan cuenta, la distribución o la posición que tiene a mi arteriola, vean aquí, es estratégica. Digamos que aquí hay un cuello, ¿no? O sea, aquí hay una válvula para poder controlar la entrada o la cantidad de sangre a este lecho capilar, a toda esta área. ¿Ya vieron? Entonces está estratégicamente ubicada aquí mi arteriola. Si yo cierro mi válvula aquí, la cantidad de sangre que llegue va a ser menor, pero genera mayor presión. Si ustedes agarran una manguera y abren toda la llave, ¿no? Toda la llave de agua, sale todo el chorro de agua, está saliendo mucha agua, ¿sí? Pero yo quiero que esa agua, yo tengo una maceta aquí a medio metro, entonces llega bien, pero tengo otra maceta que está a 2 metros y con el chorro que está llegando de agua, aunque es mucha, pero no llega hasta la maceta que está a 2 metros de distancia. ¿Qué hacen para que llegue a 2 metros de distancia? Digo, ¿se han regado su jardín o han hecho ¿ves? Pues le pongo el dedo y sale más presión. Exacto, ¿no? Le pongo el dedo, genero que ese es como si fuera mi arteriola. Disminuyo el diámetro de mi manguera. Estoy disminuyendo el diámetro y con la presión que viene, ¿no? Con la fuerza que viene y la cantidad, genera que donde yo hago la obstrucción choque el agua y eso aumenta la presión y genera que entonces salga mi líquido con fuerza para que llegue hasta la segunda maceta, la que tengo a 2 metros, ¿no? Perfecto, ya llegó. Pues más o menos así funciona mi arteriola. Si se cierra mi arteriola aquí, por un lado, eh, evita que llegue de sangre al lecho capilar, ¿sí? Pero también si existe contracción, genera que la sangre salga con mayor fuerza, por eso sí, y que abarque más distancia para que pueda generarse aquí el intercambio de nutrientes. Y esto lo genera mi arteriola, ¿sí? Lo lleva incluso de manera automática. Si aquí digamos que la presión arterial está llegando con mucha fuerza, la arteriola lo detecta porque se distiende, se abre, y recuerden que tienen cierta automaticidad porque esa musculatura, les voy a regresar la imagen, la musculatura, ¿sí? Responde al estiramiento, a la distensión, tienen usos musculares, tienen unos detectores que si mi fibra se estira, ¿sí? Genera que se contraiga para generar una autoprotección y no se rompa mi vaso sanguíneo y por consecuencia aquí entonces genera una contracción y evita que esta sangre que está llegando con gran fuerza, con gran incluso cantidad,
pueda provocarme un daño aquí. Entonces la arteriola, vean estratégicamente dónde se encuentra para generar como una especie de válvula y permitir, bueno, no solamente la cantidad, la presión, para que se lleve a cabo aquí el intercambio de nutrientes, de sustancias, de electrolitos, de todo lo que lleva nuestra sangre, oxígeno y todo eso. ¿De acuerdo? Y recuerden que también aquí debe regularlo porque los eritrocitos ya van, como son vasos sanguíneos más pequeños, recuerden que aquí va pasando uno por uno para garantizar todo ese intercambio de sustancias y gases, ¿de acuerdo? Y más o menos permanece la sangre aquí a este nivel de 1 a 3 segundos. O sea, aquí pasa un eritrocito, sigue el caminito, sigue el camino, sigue el camino y llega hasta este extremo, hasta el extremo venoso. Entonces, por ejemplo, llega 1, 2, 3 y vámonos, ¿no? Atrás de él vienen varios. Si yo estoy haciendo ejercicio, requiero más oxigenación, entonces pasa en 1 segundo, pasa rapidísimo. ¿Quién no está regulando mi arteriola? Sí, necesito más presión porque mi frecuencia cardíaca aumentó. Bueno, tengo que cerrarme un poquito aquí, pero también que pase rápido mi eritrocito porque necesito oxígeno. Entonces, en 1 segundo, aquí pasa. 1, ya pasó. 1, ya pasó. Más o menos es lo que permanece, ¿de acuerdo? Para llevar ese intercambio, ¿ok? Y como ustedes ven aquí, también hay otro tejido que se llama sistema linfático. Vean, ese sistema linfático es importantísimo también para que las moléculas que son más grandes, ¿sí? Recuerden que aquí se está liberando sustancias, se hace como un encharcamiento, por decirlo así. En el intersticio hay moléculas de proteínas, ahí hay electrolitos, hay sustancias, hay hormonas, ¿no? Hagan de cuenta que es como un mercado, ahí están todos llevando intercambio, compran, pagan, hacen trueque. Es un mercado ahí, es un tianguis. Bueno, hay sustancias que por su tamaño y por su cantidad, el sistema circulatorio venoso se le dificulta regresarlo al corazón a través del sistema venoso, ¿sí? Entonces, ¿quién entra en acción ahí para que no se me acumule toda esa excesiva cantidad de agua, proteínas, sobre todo que son de gran peso molecular? Ah, pues está el sistema venoso, perdón, el sistema linfático. El sistema linfático también tiene fenestras, pero son más grandes, ¿sí? De los que tiene aquí mi capilar venoso. Entonces, él recibe proteínas o sustancias de mayor peso molecular para que los lleve más adelante a una vena más grande, como la vena cava inferior, y ahí deposite lo que él recogió. Digamos que el sistema linfático es como el sistema de limpieza o la basura, los camiones de basura, que se llevan la basura que generan los tianguis. Después de que ya hace todo el relajo, ya hubo la compradera y todo, queda basura. Los que llevan su puesto del tianguis y venden, se llevan algo, pero no se pueden llevar todo, ¿sí? Porque ya no les cabe en su auto, en su camioneta, en donde lleguen. Entonces lo dejan ahí donde trabajaron. ¿Quién llega a recogerlo? Pues el camión de basura, ¿no? Ya están a las 6 de la tarde recogiendo toda la basura. Ah, bueno, pues el sistema linfático así es. Se lleva a lo más grande y luego ya entra en contacto nuevamente con un vaso sanguíneo venoso grande para darle todo eso. ¿Sí? Y así ya se está llevando toda esa circulación y evito que se encharque aquí, que tenga yo problema de drenaje, por decirlo así, que no tenga yo problema que mi drenaje se tapa, o que se tape, perdón. Si se tapa mi drenaje, aquí existe entonces edema, encharcamiento. ¿Sí voy bien? ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, Perfecto. Bueno. Y entonces en la imagen de abajo, pues están viendo un capilar que tiene fenestras, que es lo que hemos estado hablando. Pero los capilares son muy pequeños, entonces yo necesito otro sistema que tenga poros más grandes para que se lleve otras moléculas más grandes y no tenga problema. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. ¿Dudas o preguntas? No, todo bien. Bien, gracias. Ahora, vamos a ver un video porque vamos viajando, ¿no? Ya vimos cómo está llegando la sangre, qué pasa en el lecho capilar. Ahora tenemos que ver el regreso.
¿Cómo se lleva a cabo el regreso de la sangre de ese lecho capilar a través de capilares? Primero venosos, luego vénulas y luego venas. Bueno, vamos a ver este video donde precisamente se está aquí representando al sistema venoso, ¿no? El retorno venoso, ahí está. Espero lo puedan ver, está un poquito borroso, pero mira, voy a poner un poquito de pausa. Esta fibra es una fibra muy aquí de músculo esquelético. Vean que es estriado, ¿no? Tiene ese sistema de células alargadas, músculo esquelético. Esta es una vena del sistema venoso profundo, el que pasa entre los músculos. Y esto que están viendo aquí son sus valvas o en conjunto sus válvulas, ¿no? Todo un sistema de válvulas que tiene esta característica, como decía, como de nido de golondrina, como un recipiente, como una cavidad, ¿no? Porque aquí van a retener la sangre. Y se conecta a través del sistema de estos vasos conectores que también tienen esta histología, este tejido del sistema venoso, y se conecta con el sistema venoso periférico o superficial, es este. Pues el superficial está conectado con el profundo. Ok, muy bien. Y las válvulas abren y cierran para poder mantener la sangre. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Ahí están. Vean ustedes las válvulas, cómo se abren y se cierran. Se abren y se cierran. ¿De acuerdo? Ahí están válvulas venosas. ¿Para qué me sirven? Pues precisamente cuando hay una contracción muscular, mi válvula, voy a poner un poquito de pausa, ahí está, válvulas, ahí está. Cuando hay una contracción muscular, mi valva o mis válvulas se abren para que la sangre sea expulsada hacia arriba, ¿sí? Cuando existe una contracción, entonces, a ver, déjame ver, ahí está. Bien, aquí están abiertas porque hubo una contracción muscular y la sangre sale eyectada hacia arriba, ¿sí? Cuando se relaja mi músculo, estas válvulas o estas valvas, ¿sí? Se cierran. Ahí está cerrado. ¿Por qué se cierra? Porque la sangre que ya viajó, que va hacia arriba, si ya no hay contracción, entonces se regresa, cae. ¿Y dónde va a caer? Ah, pues en mis válvulas. Aquí están, por eso mis válvulas como nidos de golondrina, ¿no? Yo pongo mis manos así, aquí cayó el agua, aquí cayó mi sangre. Ahí la estoy reteniendo. ¿Para qué? Para cuando venga la otra contracción, entonces la sangre que yo tengo aquí acumulada siga su camino y pase a la siguiente válvula. Es como una escalerita. Voy avanzando de escalones en escalón, ¿de acuerdo? Porque si esto no funciona, entonces la sangre que está contenida en esta área se va hacia abajo. Imagínense que la válvula de acá arriba no sirve, entonces la cantidad de sangre que está aquí arriba va a ser presión mayor sobre esta válvula que está abajo y va a estar resistiendo más de lo que debe ser. Y va a llegar el momento que esta válvula también se va a vencer, no va a funcionar, y entonces imagínense todo lo que va a ir pasando, se va a ir hacia abajo, se va a ir estancando la sangre. Es como si yo tuviera una escalera que no tiene escalones, o sea, tiene uno o dos y los demás no tienen. O sea, ¿cómo le avanzo si ya no hay más escalones? Entonces las válvulas que están hacia abajo son las que empiezan a tener ese sufrimiento, ¿no? Porque en un momento dado se van a vencer. Y ahí están. Aquí es una imagen por un endoscopio donde se ve todo esto, ¿no? Entonces, aquí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí están mis válvulas incompetentes, que por cualquier razón mi válvula no funciona, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues empieza a acumular, vean, la sangre en el vaso sanguíneo y ya no avanza, sino va a tener un retroceso o tiene una circulación retrógrada. Y entonces, seguimos con el video. Vean, flujo sanguíneo retrógrado, está regresándose, ya no avanza. Y esto me genera inflamación, ¿de acuerdo? Empieza a provocar que mi vaso sanguíneo se deforme, porque sus paredes, recuerden que no tiene mucha pared muscular. Entonces, vean, se está regresando, aquí está simulando el retorno venoso o esa, ¿cómo se llama? Inversión de la circulación. Y entonces, ¿quién se va a afectar? Mi lecho capilar. Ah, por eso aquí está el lecho capilar, vean. Es una circulación retrógrada.
Es como cuando quieres avanzar o en un cuello de botella en la circulación, vas en una gran vía, se cierra esa vía, hay un bloqueo y todo lo que vienen atrás de carros se empiezan a acumular y se empieza a extender esa acumulación de tráfico de carros hasta 10, 20 kilómetros, por ejemplo. Si esto pasa aquí en el sistema circulatorio, entonces el que se va a ver afectado por esa circulación retrógrada, o sea, va hacia atrás, es mi lecho capilar. Y ustedes saben que en el lecho capilar hay poros, ¿sí? Entonces, si se acumula y no avanza, ya se imaginan qué estará pasando, qué va a pasar ahí en el lecho capilar. Entonces ahí lo está representando y ven, lesiones en el endotelio capilar. ¿Y qué empieza a ver? Mi vaso sanguíneo empieza a tener fuga de sus componentes que la sangre y vean, edema, ¿sí? Aumento de la temperatura local, dolor, inflamación como tal. Por eso es importante el movimiento, la contracción muscular, sobre todo para el sistema venoso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor, todo bien. Ok. Bueno, seguimos, ese es el video. Y hablando del flujo, ahora no, o sea, con el flujo como tal, ya vimos que generalmente, normalmente, nuestro volumen sanguíneo es de 5 litros, ¿no? En el cuerpo, de manera normal, hay más o menos, pero todo eso circula en un minuto, ¿sí? Que es lo que nosotros medimos nuestra frecuencia cardíaca por minuto. Entonces, yo tengo que estar evaluando. Ok. ¿Cómo, cómo viaja la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos? Normalmente es así o así debe viajar, como lo están viendo aquí, donde dice flujo laminar. El flujo laminar tiene esta característica, vean, en el centro está protuberante. Hagan de cuenta que este es como una bala, ¿sí? Como un proyectil, vean. Entonces, en las paredes hay contacto, ¿sí? De mi sangre con las paredes, pero en el centro, ¿sí? Es donde hay mayor velocidad por esta característica, porque aquí van avanzando o están aquí en esta forma, como si fueran proyectil, donde entonces la velocidad mayor que se alcanza es en el centro. Y normalmente en el centro es donde van mis células, los eritrocitos, los glóbulos, bueno, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todos van aquí, a excepción de, vimos, si hay una lesión en la pared vascular, entonces, bueno, se van a donde está la lesión. Pero mientras avanzan así, lo que es la parte líquida de la sangre va más hacia las paredes y lo que es la parte sólida o celular va al centro. Y esto se conoce con el nombre de flujo laminar. Normalmente así viaja, ¿no? Bueno, pero tenemos áreas de flujo turbulento. ¿Cuándo es un flujo turbulento? Pues cuando el flujo laminar está alterado por cualquier situación, ¿sí? Vean, aquí en la imagen. Ese es mi flujo laminar, pero aquí hay algo que genere un choque de mis células, ¿no? De toda la sangre como tal. Aquí chocan y ya no existe esta forma, ¿sí? De proyectil de mi flujo laminar. Vean, todas las células o todos los componentes viajan a diferentes direcciones, vean aquí. Pero después lo retoman, o sea, de ser flujo laminar existe cierta resistencia, ciertos factores que me generan un flujo turbulento y después se vuelve laminar, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, vean, ese es un flujo laminar, por cualquier razón se vuelve turbulento, genera que estas moléculas, células y todo salgan disparadas o vayan en diferentes direcciones, pero después se retoma el flujo laminar nuevamente. ¿Cuándo pasa esto? Que sea de flujo laminar a flujo turbulento, en puntos de ramificación de arterias, ya lo vimos, ¿no? Donde se bifurcan y salen otros vasos sanguíneos, ahí sucede. Por eso es que el eritrocito, ya vimos que tiene que tener una resistencia adecuada. Y entonces, ¿dónde más puede generar? En constricción arterial. Cuando mis arterias o mis arterias se cierran, pueden generar un flujo turbulento, pero después se genera ya un flujo laminar. Pero también alteraciones como placas de ateromas, ¿no? Por ejemplo, está aquí donde estamos viendo aquí, esa letra C, pues una placa de ateromas y también me va a generar un flujo turbulento.
pero también la anemia, las anemias cuando hay una viscosidad sanguínea menor, o sea que está muy diluida la sangre, también se pueden generar flujos turbulentos y generar sonidos que se pueden percibir. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vean, flujo laminar y flujo turbulento. ¿De acuerdo? Y después la idea es que nuevamente se recupere nuevamente el flujo laminar. Y así estamos trabajando constantemente todo el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Ok. ¿Y por qué les comento esto? Voy a aprovechar para comentarles el fundamento precisamente de la toma de la presión arterial. Entonces hay diferentes técnicas, pero ¿qué es lo que generamos cuando nosotros tomamos la presión arterial? Vean, este es un brazalete, ¿sí? Aquí está mi brazo, mi estetoscopio, ¿no? Y el manómetro y mi bombilla para insuflar el brazalete. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a insuflar el brazalete, o sea, que meto aire a través de mi válvula, de la manera que estoy aquí bombeando, bueno, mi brazalete, ¿sí? Va a generar por esta presión que mi vaso sanguíneo, aquí está la braquial, vean, este vaso sanguíneo, aquí se cierra, vean. Nosotros ya generamos un cierre total de mi vaso sanguíneo. Aquí ya no pasa sangre. Entonces, obviamente, si no pasa sangre por aquí, si yo pongo mi estetoscopio, pues no voy a escuchar nada porque no está pasando sangre. Está cerrada, ¿sí? Está este vaso sanguíneo. Es más o menos lo que se está viendo aquí, lo que hace la arteriola, ¿no? Bueno, no cierra totalmente, pero regula. Yo lo estoy haciendo con el brazalete de mi baumanómetro. Y aquí está mi vaso sanguíneo, vean, está cerrado, ¿vale? Entonces, como mi estetoscopio está después del brazalete, pues yo aquí no escucho nada porque está cerrado. Pero cuando empiezo a dejar escapar aire a través de mi válvula, aquí está la válvula, la abro, empieza a salir aire, ¿no? Se empieza a desinflar mi brazalete. Cuando hago esto, pues obviamente disminuye la presión sobre mi vaso sanguíneo y ya empieza a abrirse, ¿no? Aquí ya dejó un poquito de escape, ya se abrió el vaso sanguíneo y entonces ya empieza a pasar sangre. Pero como ustedes saben, aquí hay una disminución del diámetro. Vean, ¿qué me va a generar? Viene el flujo laminar, choca con esta reducción del diámetro del vaso sanguíneo y entonces se genera un flujo turbulento. Y aquí en esta área es donde está mi estetoscopio. Vean, aquí está. Aquí está mi estetoscopio. Y yo lo que estoy escuchando entonces, o los primeros ruidos, o el primer ruido que yo escucho, ¿sí? Cuando estoy abriendo mi válvula, es un flujo turbulento el que yo estoy escuchando. Y se escucha, como, también este nombre se le puede dar el término de soplo, como si fuera un soplido. Shh, shh, es lo que escuchamos. ¿Con qué otro nombre se le conoce a este ruido generado por el flujo turbulento? Se llaman sonidos de Korotkov. Es lo que escuchamos. Y cuando yo escucho el primer ruido de Korotkov o ese ruido generado por el flujo turbulento, ese soplo, que es como un soplido, me fijo dónde está señalando mi manómetro. Está señalando en el 120. Digo, entonces la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio. Mientras yo siga dejando escapar aire de mi válvula, pues se sigue desinflando el brazalete. Se desinfla el brazalete y ya dejo libre, miren, ya dejo libre el vaso sanguíneo. Aquí ya dejo de escuchar los ruidos de Korotkov, ¿sí? Ya no escucho nada, porque ya está pasando sangre. Se puede escuchar ahí cómo pasa la sangre, pero ya no escucho el flujo turbulento, ya es un flujo laminar. Cuando dejo de escuchar, me fijo dónde está el reloj, ¿sí? De mi manómetro y digo, 80, ahí dejé de escuchar, entonces esa es mi presión diastólica. Y este es el fundamento. Sí, ese lo seguimos, esto tiene más de 100 años, esta técnica, ¿de acuerdo? Pero el fundamento es la que les acabo de explicar con respecto al flujo laminar y flujo turbulento. Y esto se sigue ocupando hasta la fecha, ¿no? O sea, es una técnica de hace más de 100 años y se sigue ocupando. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda?
Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Gracias. El próximo miércoles nos enseña a hacerlo. Sí, vamos a ver si, vamos a ver, porque es una práctica, entonces tenemos que hacerla, pero hay que programarla y como nosotros vamos a regresar el martes, que es 15, y nosotros nos vemos el 16, tengo que checar eso con laboratorio, pero si no hay problema lo hacemos. Usted no se preocupe, nosotros de que vamos a hacer electro y las demás prácticas, las vamos a realizar, no se apuren. Pero necesito yo programar, necesito ver cómo se va desarrollando la situación con este regreso, pero lo vemos, no se apuren. Ok. A ver, déjame ver qué más. Bueno, esto ya lo vimos. Eso es con respecto a la viscosidad de la sangre. Realmente esta diapositiva va con el tema anterior, que es con lo de hematocrito. No se apuren, esto ya lo vimos sin problema. Y ya. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, doctor. Muy bonito tema. Todo bien, doctor. Sí, Todo igual. bien. Perfecto. Bueno, entonces hasta aquí la vamos a dejar. Mañana nos vemos para seguir con la teoría y ya vamos a abordar ahora corazón. Ya vimos ahorita lo circulatorio, ya vimos cómo está la onda. Ahora vamos a ver cómo funciona el corazón para vincularlo con el sistema circulatorio y ya tenemos todo el sistema cardiocirculatorio o circulatorio, porque de hablar de eso pues, involucra el corazón. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, sí, Freddy, no hay problema. Bueno, pues si no tienen algún otro comentario, alguna otra duda, aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana entonces. ¿De acuerdo?